Señores alumnos, tengan ustedes muy buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de resistencia eléctrica. Definición y funciones. Bien sabemos que la resistencia eléctrica es la oposición del paso de la corriente a través de un conductor. Una resistencia eléctrica permite también la distribución adecuada de las tensiones e intensidades por un circuito eléctrico, en este caso un circuito electrónico, ¿no? La energía eléctrica en forma de energía térmica. Sus principales funciones son el limitar y regular la cantidad de corriente que circula por un determinado circuito y proteger algunos componentes. Por ejemplo, nosotros podemos ver ¿para qué va a limitar? Decimos, ¿no? O ¿para qué va a regular? Los foquitos LED funcionan con, si no me equivoco, con 1.5 voltios. Y tenemos una batería de 3 voltios o en este caso una batería de 9 voltios. Entonces, para que este foquito no llegue a quemarse, nosotros debemos ponerle una resistencia en serie a la parte positiva del foquito LED. Entonces, esto va a disminuir la tensión. Ya nos va a disminuir la tensión y este foquito va a funcionar adecuadamente. Entonces, para eso nos va a servir la resistencia en circuitos electrónicos, no solo para regular la tensión que va a alimentar un foquito, sino para regular la tensión o corriente que van a utilizar los diferentes circuitos integrados que tenemos en la electrónica. En el ejemplo, en la figura podemos ver, ¿no? Podemos ver en la figura cuando tú no colocas una resistencia, el foquito va a reventar si utilizamos una batería de 9 voltios. Pero si vamos a colocar una resistencia, por ejemplo, de 100 ohmios, este foquito va a soportar bien la corriente. O sea, esa resistencia va a disminuir el paso de la corriente o paso de tensión para que pueda funcionar este foco sin sufrir ningún daño. En la electrónica tenemos distintos tipos de resistencias. Según el valor de la resistencia se pueden clasificar en tres tipos: resistencias fijas o resistores, resistencias variables y resistencias dependientes. Resistencias fijas o resistores se caracterizan por tener un único valor de la resistencia. Para identificar el valor en ohmios de una resistencia se emplea un código de 4 franjas de colores. Las tres primeras indican el valor nominal de la resistencia, valor teórico esperado al acabar el proceso de fabricación. Y la cuarta proporciona el valor de la tolerancia. La tolerancia se define como la desviación máxima expresada en tanto por ciento sobre el valor que indica las tres primeras. O sea, nos dicen que la tolerancia debe ser el más menos 5% del valor de la resistencia. O sea, puede ser más o puede ser menos el valor de la resistencia. Aquí tenemos una tabla, por ejemplo, cada uno de ellos, ¿no? Aquí el color negro nos indica que la primera cifra del primer anillo es 0, en el segundo anillo también es 0, en el tercer anillo es el multiplicador, o sea que va a multiplicar por 1 en este caso, ¿no? Nos dicen. El marrón vendría a ser 1, 1, el multiplicador va a ser por 10. Este es el marrón, el valor que va a tener. El rojo 2, 2 y también por 10 a la 2. O sea, en realidad también va a ser 2, ¿no? Naranja, y así los distintos tipos de colores y las tolerancias. Ejemplo, ¿no? Tenemos un ejemplo. Si los colores de los anillos de un resistor son rojo, naranja, amarillo y oro, calcula entre qué valor se encuentra el valor real de la resistencia. Entonces, por ejemplo, anillo rojo, el primero, el 1. El rojo significa en el 1, 2. Ya tenemos 2. El anillo naranja en el 2 significa 3. ¿No es cierto? Entonces, el tercer anillo, que vendría a ser el multiplicador, que va a ser 23. En este caso, el amarillo
vendría a ser 4, ¿no? El amarillo es 4. Entonces quería 23 y ponerle 4 ceros, aumentarle 4 ceros a eso. No es que lo van a multiplicar por 4, sino es un multiplicador, o sea, vas a aumentar 4 ceros. Entonces vendría a ser 23, 20, 200, 230, 30.000 ohmios, o sea, 230 kilómetros. Y su tolerancia, el más menos 5%, ¿no? El anillo que dice la tolerancia de 4, que nos indica que va a ser el más menos 5%. Por tanto, el valor mínimo es 230 kiloohmios menos el 5%, que vendría a ser igual a 218.5 kiloohmios, o sea, le estamos restando el 5%. El valor máximo vendría a ser más el 5%, ¿no? En este caso, que vendría a ser 241.5 kiloohmios, ¿no? El valor real de la resistencia estará entre 218 y 241 kiloohmios. El otro tipo de resistencias vendría a ser resistencias variables o potenciómetros o reostatos, ¿no? En este caso ya no son resistores, sino reostatos. Resistencias cuyo valor ohmico pueden variar entre 0 y un valor máximo, o sea, entre 0 y el valor máximo que nos dice o que viene fijado en este tipo de resistencias. Para variar el valor de la resistencia es necesario girar un eje o desplazar un cursor. O sea, hay dos tipos, uno que puede hacer girar y otro desplazar, que puedes mover el cursor. Ejemplos de potenciómetros son el mando de volumen de una radio, el selector de potencia de un microondas, ¿no? El mando de control de velocidad de un coche teledirigido, de un carrito de control remoto. Ustedes se han dado cuenta que al mover la palanquita de los carritos a control remoto, dentro hay una resistencia que va a variar el paso de la corriente para que te pueda mandar una señal. Resistencias dependientes de la luz. Son aquellas resistencias cuyo valor ohmico en un momento dado dependen de un parámetro físico tales como la luz o la temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos resistencias especiales, ¿no? Sensible a la luz, el RDL, ¿no? Resistencia dependiente de la luz. Su resistencia disminuye al incidir sobre ella la luz. O sea, si tú vas a hacer que llegue luz a esta resistencia, va a disminuir, o a este fotosensor que llaman, o a esta fotocelda, la resistencia va a disminuir. Se usa como detectores y son dispositivos de entrada de sistemas electrónicos. Se utilizan en los sistemas de encendido y apagado del alumbrado público en función a la luz del ambiente. O sea, si va a haber luz, digamos, está en la luz de día, ya, su resistencia va a aumentar, entonces no va a pasar corriente. Y en la noche su resistencia va a disminuir y va a dejar pasar la corriente. Es una de las resistencias dependientes. La otra resistencia es variable con la temperatura. Pueden ser de coeficiente negativo o NTC. Reducen su resistencia al aumento de temperatura. O sea, cuando va a estar más caliente va a dejar pasar la corriente, ¿no? O de coeficiente positivo o PTC. Aumenta su resistencia al aumentar la temperatura. O sea, tiene dos. Hay otras que cuando aumenta temperatura, aumenta su resistencia. Y cuando baja la temperatura, baja su resistencia. Se emplean en termostatos y sensores térmicos. Estos más se utilizan en las refrigeradoras y en los hornos electrónicos, ¿no? Sensibles al voltaje, resistencia dependiente del voltaje, ¿no? Disminuyen su resistencia al aumentar el voltaje. Se emplean para proteger los circuitos de variaciones y picos bruscos de tensión colocados en paralelo al circuito de protección. O sea, dice que se coloca en paralelo al circuito de protección, o sea, a un fusible en este caso, para que pueda
proteger los circuitos electrónicos, o sea, proteger a los integrados, a los rectificadores, ¿no? Cuando hay una suba o baja de tensión.